Hola y bienvenidos a todos a vuestra aula de árabe. Hoy vamos a estudiar una comprensión lectora de la letra Mim en árabe. Así que vamos. Empezamos con el texto. Tenemos un texto fácil, muy sencillo, que se compone de tres líneas. Empezamos por la primera línea. Marrat Maryamu min amami المكتبة. مرت مريم من أمام المكتبة. La segunda línea. دخلت مريم إلى المكتبة مع أمها ميمونة فاشترت لها محفظة جميلة ومسطرة. دخلت مريم إلى المكتبة مع أمها ميمونة فاشترت لها محفظة جميلة ومسطرة. La última línea. ومجموعة من الأقلام الأقلام الملونة ومقلمة مزخرفة ومقصا وممحاتا. Punto final. ¿Vale? Leo otra vez. مرت مريم من أمام المكتبة. دخلت مريم إلى المكتبة مع أمها ميمونة فاشترت لها محفظة جميلة ومسطرة ومجموعة من الأقلام الملونة ومقلمة مزخرفة ومقصا وممحاتا. ¿Vale? Entonces siempre aquí tenemos el tanwin, la indeterminación. Muchas palabras se llevan doble fatha, tan, miqassan, an. Esto es solamente para poner una palabra indeterminada, indefinida. ¿Vale? Entonces explicamos la primera línea. مرت مريم من أمام المكتبة. Tenemos Maryam es un nombre, Maryam de niña o bien de chica, mujer. Maryam. Marrat, el verbo pasar en el pasado. Marrat ha pasado o bien pasó Maryam. Min amam al-maktabati, min delante, amama, delante de la biblioteca al-maktabati. Pasó Maryam delante de la biblioteca. ¿Vale? دخلت مريم, la segunda línea. دخلت مريم إلى المكتبة. دخلت es el verbo entrar en el pasado. Entró Maryam a la biblioteca. إلى a la biblioteca المكتبة مع con أمها. أمي mi madre, أمها su madre. ¿Vale? Con su madre. Maimunatu se llama Maimunatu, o su nombre de su madre, Maimunatu. ¿Vale? فاشترت لها. فاشترت es un verbo comprar, es el verbo comprar. اشترى. فاشترت en el pasado la compró. ¿Vale? La compró a ella. لها a ella. محفظة جميلة. محفظة una mochila. جميلة bonita.
ومسطرة مسطرة una regla para subrayar ومسطرة. Y la última línea ومجموعة من مجموعة من es un conjunto. مجموعة un grupo también se dice un grupo o un conjunto también. O bien un paquete. مجموعة un paquete de colores, de lápices colores. ومجموعة من الأقلام lápices de color, de colores para pintar. الملونة. Okay. ومقلمة مزخرفة. مقلمة es estuche. مقلمة es estuche. مزخرفة decorada. مزخرفة un estuche decorado, ¿vale? Un decorado. مزخرفة. ومقصا, porque estuche en árabe es femenino. ومقصا y unas tijeras. Y ممحاتا y goma. ممحات goma. Entonces pasó Mariam delante de la biblioteca. دخلت مريم إلى المكتبة con su madre. Entró con su madre. Y Maimuna y su madre le compró una mochila bonita y una regla y colores, estuche y tijeras y goma, ¿vale? Ahora pasamos a los ejercicios del texto. Aquí el primer ejercicio tenemos que relacionar con la respuesta correcta. أربط بسهم es relaciona con flecha, relaciona. Aquí tenemos دخلت مريم, tenemos que escoger una respuesta. دخلت مريم إلى المكتبة إلى القسم إلى المستشفى. دخلت, hemos visto que es دخلت, entró. Entonces, entró Mariam, ¿dónde? Entró دخلت مريم, ¿dónde? Tenemos clase, hospital y biblioteca. Entonces la respuesta es إلى المكتبة. إلى المكتبة. دخلت مريم إلى المكتبة. القسم es la clase. المستشفى es el hospital. Y seguimos con el segundo ejercicio. Es muy fácil. Hay que pintar o bien encircular la letra mim. La letra mim que estudiamos en estas letras. Es muy fácil. La letra mim. Tenemos aquí mim. Y aquí también. Aquí mim. Aquí se escribe al inicio de la palabra. Mim también. Mim. Aquí también al inicio de la palabra. Mim. También. Mim. Aquí también. Aquí también. También la mim. Es la mim como se escribe. Es muy fácil memorizarlo. Y la última es la mim. ¿Vale? Y aquí tenemos otro ejercicio que se trata es igual, pero aquí tenemos las palabras. Tenemos que leer, pintar o bien encircular igualmente las palabras que tienen la letra mim, ¿vale? Empezamos por el primer cuadro, la primera columna. A la derecha tenemos موزة, que es موزة, que es un plátano. موزة. Aquí se escucha la letra mim, ¿vale? Tiene mim. Y aquí tenemos la segunda palabra que tiene mim. La segunda tiene mim, tenemos namlatun, que es hormiga, namlatun. Y luego tenemos qamarun. Y la siguiente
palabra tenemos jamarón es luna. Y luego tenemos miftahun, miftahun, la llave, la llave. Y luego tenemos la palabra ejercicio, tamrinun, tamrinun es ejercicio. Y cereales, qamhun, qamhun. Y rojo, ahmaru, el masculino, ahmaru, es un rojo, el color rojo, ahmarun. Y la última es islamun. Islamun es la religión islámica. ¿Vale? Y el siguiente ejercicio es igual, un poco hay que relacionar, practicar, leer la palabra y juntarla con la imagen, porque este vocabulario lo hemos visto en el texto. Tenemos mochila, regla, estuche. Entonces la primera que se llama mihfadatun. Mihfadatun es mochila. Y luego tenemos mistaratun, es la regla. Y luego tenemos miqlamatun, es estuche. ¿Vale? Y aquí tenemos que separar la palabra en sílabas, pero en las letras que están en el alfabeto, ¿vale? Tenemos que separar la palabra en letras que están en el alfabeto, separados, la letra es aislada, separada, no es en las posiciones de escritura, inicio, medio, final, pero aislada, la letra aislada. Tenemos la palabra mauzun, plátano. La siguiente palabra amalun, amalun, trabajo. Shamsun, sol, sol. Entonces empezamos por la primera. Tenemos de esta manera mauzun, pero solamente letras. Pero si queremos, por ejemplo, cortar la palabra en sonidos, como se pronuncian, hay que mezclar los dos. Hay que juntar la primera letra y la siguiente letra como zun, zun, de esta manera. Es como los acentos en español, ¿vale? Pero se trata de separar las letras tal como en el alfabeto. Luego con amalun, de esta manera, amalun, amalun. Y luego shamsun, shamsun, shamsun. Como he dicho es sol, shamsun, shamsun. Y ahora hay que escuchar bien para escribir las palabras. Tenemos la primera palabra mudirun, 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 la ya di larga, mudirun, mudirun, mudirun. Aquí tenemos mudirun, mudirun. Y luego tenemos mudir es director, el director. Y la siguiente palabra es dátiles, tamrun, 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 tamrun. Escuchar bien, escribir tamrun. De esta manera, tamrun, tamrun, ¿vale? Y la última es dibujar, el verbo dibujar, rasama, 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 rasama. Y se escribe de esta manera, ¿vale? Y ha sido todo por este video. Os digo muchas gracias por vuestra atención como siempre. شكرا جزيلا لكم ومع السلامة إلى اللقاء.